Y a propósito del sector bancario, Fitch Ratings estima que la banca mexicana crezca 5% este año, esto sin contar la inflación, impulsada por un crédito al consumo más rentable y también por el mantenimiento de los créditos empresariales. La calificadora considera que en general para el sector financiero los efectos negativos esperados de la crisis por el COVID-19 aún no terminan de materializarse. Para platicar de esto a detalle, saludo con mucho gusto a Alejandro Tapia, él es director de instituciones financieras de América Latina de Fitch Ratings. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Muy bien, Mario. Muy buenas noches y gracias por la invitación a tu programa. ¿Cómo se ve la banca mexicana, la recuperación de los bancos en nuestro país luego pues de este golpe tremendo que les generó el COVID-19? Sí, mira, te comento que la banca mexicana entró a la crisis del año pasado desde una posición de relativa fortaleza, es decir, con buenos indicadores de capitalización, buenos niveles de rentabilidad y liquidez y una controlada calidad de activos. También lo que vimos fue que la banca durante el año pasado tomó acciones para contener el deterioro de los créditos a través de estos programas de diferimiento que ofreció el regulador local, donde los bancos de forma selectiva lo tomaron, y esto permitió que se contuviera el deterioro de la calidad de activos. Vemos que los bancos, adicionalmente los grandes y los medianos, tomaron estrategias prudenciales y sobre todo en cuanto a reservas crediticias, como es bien sabido, la gran mayoría de los bancos mexicanos crearon reservas prudenciales precisamente para contener los efectos futuros de la crisis por la que está atravesando el país y a nivel mundial. También lo que te puedo comentar es que los índices de capitalización, como te había comentado, han sido fuertes y la banca entró con buenos índices de capitalización. Y durante el año pasado vimos el fenómeno de un fortalecimiento de estos índices, sobre todo porque los bancos dejaron de crecer o crecieron a un menor ritmo de lo que lo que lo venían haciendo en años previos. Adicionalmente a esta recomendación que hizo el regulador de no pagar dividendos. Esto fortaleció estos índices y estamos viendo unos índices de capitalización de los más altos en los últimos 10 años. El último dato que vimos reportado por el regulador es que el índice de capitalización total es de 17.7%, que como te digo es uno de los más altos que hemos visto en los últimos años. Sí. Quiero preguntarte precisamente sobre este asunto porque ya veíamos la conferencia que ofrecieron hoy distintos integrantes del gremio de los bancos a propósito de la convención bancaria, hablar del tema precisamente de la liquidez y de los índices de capitalización que están muy altos, pero hubo una crítica hace unos meses del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el cual decía que los bancos no estaban queriendo prestar, se refirió un poco allá a las condiciones difíciles para otorgar créditos luego de pues esta astringencia financiera. ¿Qué decir al respecto de eso? Sí es un tema efectivamente de oferta y demanda, pero es probable que los bancos también estén tomando demasiadas precauciones para colocar créditos en el mercado. Sí, como tú bien comentas, Mario, es un tema de oferta y demanda, pero por el otro lado también lo que hemos percibido de la banca mexicana es que ha aprendido de las crisis pasadas. Esto es que la banca mexicana, lo que hemos visto, tiende a tener unas políticas más prudenciales de otorgamiento de crédito. Por eso mismo vemos que por el lado de la demanda de crédito y por la situación del entorno operativo, la cartera no ha estado creciendo como antes y como te digo, por el otro lado, los bancos, sobre todo los más grandes y más diversificados, tienden a ser bastante prudenciales en la colocación de crédito. Uh-huh. Ahora, el asunto de la morosidad, los índices de cartera vencida, hay bancos que pues aseguran que están controlados, que no tienen alertas importantes con respecto a impagos, a la mora, como le llaman en el sector. Sin embargo, hay expertos, analistas de este sector que dicen que eventualmente y de forma pues inexorable van a llegar estas moras, estos impagos y la cartera vencida de los bancos y en general de la banca va a aumentar. ¿Tú lo ves así también? ¿Hay riesgos latentes de que suceda esto? Sí, y de hecho te comento que
la perspectiva que tiene Fitch sobre el sector bancario en México es de empeoramiento. ¿Y esto por qué? Porque sí consideramos que durante este año los perfiles financieros y de negocio de los bancos van a continuar presionados, sobre todo por como tú comentas, el tema de la calidad de activos, ya que el año pasado los programas de diferimiento del regulador local expiraron o maduraron, ya estamos empezando a ver ligeros incrementos en los indicadores de cartera vencida. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya los bancos ahora tienen el reto de enfrentar de enfrentar la crisis ya bajo la salida de estos programas. También que esperamos que este deterioro en la calidad de activos de los bancos, pues sí requiera reservas crediticias adicionales aparte de las que hicieron el año pasado, y esto impactará la rentabilidad. También es preciso comentarte que nuestra perspectiva de empeoramiento del sector bancario mexicano también considera los retos que tiene la banca para volver a esos niveles de rentabilidad que tenía previos a la crisis. Sobre todo, ¿por qué? Porque la rentabilidad de los bancos se ha venido afectando por este bajo crecimiento de los negocios, principalmente la cartera de crédito, y sobre todo porque ya estamos en un entorno de tasas de interés a la baja, que también esto tiene un impacto relevante en los márgenes de interés de los bancos. Finalmente, Alejandro, quiero preguntarte sobre esta reforma a la ley del sector eléctrico. Yo he platicado con gente del sector financiero, de los bancos, directivos, ejecutivos, y pues aseguran que muchas de estas inversiones que se hicieron en las últimas 2 décadas, por lo menos, se habla de hasta 44,000 millones de dólares que se invirtieron en este sector por parte de empresas extranjeras y locales, pero que bueno, pues son inversiones que están apalancadas, que tienen algún financiamiento de algún banco local. ¿Esto en particular les preocupa con respecto al perfil crediticio de los bancos? Sin duda es un tema que estamos evaluando. Sabemos que está existiendo cierta incertidumbre en el sector energético. Nosotros estamos evaluando actualmente la exposición. Yo te diría que la exposición al sector energético no es tan relevante como pudiera esperarse, pero hay que estar viendo cómo evoluciona estas reformas, cómo los bancos van a abordar este tema con el fin de que no se deteriore la calidad de activos de ese sector en específico. Pues ya lo estaremos viendo. Muy interesante el reporte de Fitch, y te agradezco mucho, Alejandro Tapia, director de instituciones financieras para América Latina de Fitch Ratings, por tomar la entrevista, y muy buenas noches. Muy buenas noches, Mario, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más aquí a Historias de Negocios.